Mi nombre es Miguel Ruiz. Durante un cuarto de siglo, mis botas han levantado el polvo asfixiante de las llanuras de Castilla, mis manos se han agrietado bajo el sol de justicia que castiga estas tierras y mis huesos han buscado el calor de una manta en las noches gélidas de un pajar olvidado. Cargo conmigo heridas que el tiempo no ha sabido cicatrizar, marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe de azada. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la finca El Mirador, esa explotación agrícola que mis abuelos defendieron con uñas y dientes y que hoy descansa sobre mis hombros, siento la necesidad de volcar mi historia. No lo hago por soberbia ni por buscar lástima, sino para que los recuerdos no se los lleve el viento, para entender de qué madera estoy hecho y por qué, a pesar de los temporales, sigo aferrado a este suelo que un día intentó tragarme. Nací en un rincón perdido de la provincia de Toledo, un lugar donde el tiempo parece detenerse frente a la inmensidad de los campos de cereal. Aquí, el paisaje es un mar de espigas que se pierde en el horizonte, y el aire siempre trae consigo ese aroma inconfundible a pasto seco y tierra arcillosa, especialmente cuando la lluvia de primavera amenaza con llegar. El mirador no era solo una propiedad de mis abuelos para mí, era el universo entero. Entre sus lindes aprendí a leer los surcos, a distinguir el momento exacto para la siembra y a entender ese murmullo casi sagrado que emana de la tierra cuando se siente cuidada. Sin embargo, mi infancia no fue solo un juego entre trigales o el eco de las historias de mi abuelo sobre las siegas de antaño. Estuvo marcada por silencios espesos, por ausencias que pesaban más que el plomo. Mi madre, Mónica, era el alma de la casa. Tenía una voz dulce y una sonrisa que parecía templar el aire de la cocina. Mientras preparaba el guiso, solía cantar coplas antiguas que se filtraban por las ventanas y se mezclaban con el silbido de la brisa. Aún cierro los ojos y me veo de niño, sentado en una banqueta de madera a su lado, escuchándola hablar con pasión sobre la rotación de los cultivos, cómo seleccionar el mejor grano para la siguiente temporada o cómo tratar al ganado con la dignidad que merece. Escucha bien, Miguel, me decía siempre, acariciándome la frente, la tierra tiene memoria y tiene alma. Si la tratas con respeto, ella te devolverá el sudor multiplicado por 10, pero si la traicionas, se volverá estéril como el rencor. Aquellas palabras, dichas en la penumbra de nuestra cocina, se convirtieron en mi primer mandamiento. Pero la felicidad en estas tierras suele ser tan breve como el rocío. Cuando cumplí 10 años, un invierno negro se llevó a mi madre tras una enfermedad que la consumió en apenas semanas. El día que se fue, el cielo de Toledo se tiñó de un gris plomizo, como si las nubes también quisieran guardar luto. Mi padre, Pablo Ruiz, permanecía junto a su lecho, sosteniendo su mano marchita con una mirada que no reflejaba dolor, sino un vacío absoluto. No hubo lágrimas, no hubo consuelo, se quedó allí, rígido como una estatua de sal. Yo, desgarrado por el pánico, me aferraba a ella suplicando un milagro. En su último aliento, Mónica me dedicó una sonrisa trémula, me acarició el cabello y susurró unas palabras que marcarían mi destino. Cuida de tus abuelos, hijo. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Prométemelo. Aquel fue su testamento y mi condena. Tras el entierro, mi padre se transformó en un extraño. Aquel hombre que me subía a hombros para alcanzar las manzanas y que reía con estruendo en las comidas familiares, murió junto a mi madre. Se volvió huraño, distante, un fantasma que deambulaba por la casa con el aliento agrio por el orujo y los ojos empañados por un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a ausentarse durante días, dejándome solo en una casa que de repente me quedaba demasiado grande. Cuando regresaba, apenas me miraba, yo ya no era su hijo, sino un recordatorio viviente de lo que había perdido. Un mediodía de calor sofocante, cuando yo tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con una mezcla de cansancio y desidia antes de soltar la sentencia. Miguel, recoge tus cosas. Te vas a vivir a El Mirador con tus abuelos. Yo ya no tengo fuerzas para cargar contigo. No hubo abrazos, ni promesas de visita. Me quedé allí, petrificado,
apretando contra mi pecho la mochila de lona que mi madre me había cosido, mientras veía cómo él se daba la vuelta y se alejaba sin mirar atrás. En aquel momento no lloré, la conmoción era tan profunda que el dolor tardó días en encontrar la salida. Llegar al mirador fue como encontrar un oasis en mitad del desierto. La finca se erigía sobre una loma suave, custodiada por encinas centenarias que parecían vigilar el paso de los siglos. La casa familiar, de piedra ruda y muros gruesos para aguantar los rigores de Castilla, me recibió con su porche cubierto de flores silvestres y aquel viejo balancín que siempre crujía con el viento solano. Mi abuelo Rodrigo, un hombre de piel curtida y manos callosas, me rodeó con un abrazo que olía a campo y a tabaco de liar. Mi abuela Virginia, con su mirada viva y esa voz que era puro bálsamo, me tomó de la mano para llevarme al interior, donde el aroma a bizcocho de limón recién salido del horno inundaba cada rincón. No llores, pequeño, me dijo con firmeza, esta es tu herencia, tu hogar y aquí nadie va a dejarte solo. Los años siguientes fueron los más formativos de mi vida. Rodrigo se convirtió en mi maestro y en mi sombra. Me enseñó que ser agricultor no es solo un oficio, sino una forma de entender la vida. Me llevaba a las tierras al alba para enseñarme a leer el cielo, a reconocer cuando el suelo necesitaba descanso y a saber cuando el ganado requería un refuerzo de forraje antes de que el frío apretara. Me hablaba de las sequías históricas, de cómo la familia se turnaba para regar a mano en las noches de insomnio y de la alegría compartida de las siegas, cuando el pueblo entero se convertía en una sola familia. A través de su voz, comprendí que el mirador no era una simple parcela de tierra, sino un legado de sudor y sangre que definía quiénes éramos. Por su parte, mi abuela Virginia me enseñó la otra cara de la moneda: la paciencia y la resiliencia. Sentado a sus pies mientras ella hacía ganchillo en su sillón de orejas, me contaba historias de mi madre de joven, de cómo trabajaban el huerto juntas y de la pasión que Mónica sentía por estas hectáreas. Tu madre llevaba el campo en las venas, Miguel. Ahora esa sangre corre por las tuyas, y es tu deber que siga fluyendo, me recordaba. Aquellas palabras me otorgaban un propósito, pero también una carga de responsabilidad que a veces me quitaba el sueño. No todo era idílico. Muchas noches, tumbado bajo el techo de vigas de madera, pensaba en mi padre. Sus visitas eran escasas, breves y cargadas de una tensión eléctrica. Venía, hacía 4 preguntas por compromiso y se marchaba antes de que terminara el café. Una tarde, muerto de curiosidad y dolor, me atreví a preguntarle: Papá, ¿por qué no te quedas aquí? Hay sitio para todos. Él suspiró, evitó mi mirada y respondió con una frialdad que me heló el alma. Lo entenderás cuando seas mayor, Miguel. La tierra no solo da frutos, también entierra a la gente. Aquella espina de abandono se clavó hondo en mi pecho, creciendo conmigo mientras me hacía hombre. A pesar de todo, el mirador fue mi salvación. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas que el invierno había vencido y a predecir la tormenta solo por el cambio de color en las nubes sobre los montes de Toledo. En los veranos, bajo la sombra protectora de la gran encina, bebíamos la limonada que mi abuela enfriaba en el pozo mientras veíamos morir el sol sobre los campos de alfalfa. Todo esto será tuyo, Miguel, decía el abuelo con solemnidad, pero recuerda. La tierra solo te pertenece si eres capaz de amarla más que a ti mismo. Esa pasión se convirtió en mi motor. Empecé a devorar libros de agronomía, a interesarme por los avances técnicos que veía en los pocos programas agrícolas de la televisión y a soñar con transformar el mirador en una explotación de vanguardia, donde la sabiduría de mis ancestros se diera la mano con la tecnología del siglo XXI. No podía imaginar entonces que mi mayor batalla no sería contra las plagas o la falta de lluvia, sino contra mi propio apellido. A los 15 años, ya sentía que la tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que traería de vuelta a mi padre y con él, un torbellino de decisiones imposibles entre la lealtad familiar y la promesa sagrada que le hice a esta tierra. Pero eso es algo que el tiempo, siempre implacable, se encargaría de revelar.
Por ahora, me basta con recordar el calor de aquel hogar y el susurro de mi madre, que aún hoy parece guiar mis pasos entre los surcos. Aquellos fueron mis cimientos, la memoria que me mantiene en pie frente a lo que está por venir. Los años de adolescencia que pasé bajo el ala de mis abuelos forjaron en mí un amor feroz por la tierra, una conexión casi mística con los ciclos de la cosecha y una añoranza anticipada por esos días de paz que, en el fondo de mi alma, sabía que no durarían para siempre. Durante aquel tiempo, mi deseo evolucionó. Ya no solo quería conservar la finca para que no se hundiera, aspiraba a transformarla en una explotación de vanguardia, en algo que hiciera que los nombres de Rodrigo y Virginia resonaran con orgullo en toda la comarca de la Sagra. Comprendí que para honrar el pasado debía dominar el futuro, y que eso requería una paciencia que solo se cultiva observando cómo crece el trigo. A los 16 años, mi refugio dejó de ser el campo para convertirse en el pequeño despacho al fondo de la casa, un rincón que olía a papel viejo y a cera. Allí, mis abuelos custodiaban una estantería cargada de tesoros. Tratados de agronomía de los años 70, manuales sobre la cría de ganado ovino y revistas del sector que mi abuelo Rodrigo coleccionaba como si fueran reliquias. Los devoraba noche tras noche bajo la luz temblorosa de un flexo, peleándome con términos como estrés hídrico, nitrificación del suelo o capacidad de intercambio catiónico. Anotaba en un cuaderno cada idea sobre cómo optimizar el barbecho o qué maquinaria podría aliviar la espalda de mi abuelo. Virginia, al pasar con un vaso de leche caliente, me sonreía con melancolía. Eres el vivo retrato de Rodrigo cuando mozo, Miguel. Tienes los pies en el barro pero la cabeza en las estrellas. Sus palabras eran mi combustible, aunque las dudas me asaltaban en cuanto salía al sol. ¿Sería yo capaz de gobernar el mirador? Hablamos de cientos de hectáreas de suelo arcilloso, un rebaño que no entiende de descansos y una climatología caprichosa que en Toledo puede pasar de la helada negra a la solana abrasadora en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un muchacho que apenas había cruzado los límites de la provincia. En esos momentos de flaqueza, Rodrigo se sentaba conmigo en el porche, me ponía su mano callosa en el hombro y sentenciaba. La tierra no te pide que lo sepas todo hoy, hijo. Te pide que la escuches. Si la amas, ella misma te dirá cuando tienes sed y cuando estás satisfecha. Con esa premisa, me lancé a descubrir la agricultura del siglo XXI. En la vieja televisión de tubo vi un reportaje sobre el cultivo hidropónico y el riego por goteo automatizado. Me quedé prendado. La posibilidad de fusionar la sabiduría ancestral de mi familia con la tecnología me obsesionó. Empecé a frecuentar la biblioteca del instituto y a gastar mis pocas pesetas en el locutorio del pueblo para investigar en Internet. Leía sobre sensores de humedad, drones para el mapeo de cultivos y el uso de Big Data para predecir las cosechas. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba un incendio de ambición sana. Mi último año de bachillerato fue un calvario de codos y café. No era el estudiante más brillante en literatura, pero en ciencias y matemáticas era imbatible porque veía en cada ecuación la solución para la finca. Mis abuelos fueron mi retaguardia. Virginia repasaba mis trabajos de lengua, aunque siempre decía con un suspiro que mi madre, Mónica, habría sabido corregirlos mejor. Rodrigo, por su parte, hacía sacrificios en silencio. Vendía un poco más de grano o algún ternero extra para ir llenando un sobre que decía para la Universidad de Miguel. Tú hinca los codos, muchacho, me decía con gravedad. Dao dinero, ya nos encargamos los viejos. El día que llegó el sobre de la Universidad Politécnica de Madrid confirmando mi plaza en Ingeniería Agronómica, solté un grito que debió oírse hasta en la plaza del pueblo. Corrí a casa y los abracé con tal fuerza que casi los levanto del suelo. Virginia rompió a llorar de alegría. Rodrigo solo sonrió, pero vi como una lágrima solitaria se perdía entre sus arrugas. Vete, Miguel, susurró. Vete a la capital y trae de vuelta el conocimiento que nosotros nunca pudimos alcanzar. Pero el miedo me atenazaba. Madrid era un monstruo de asfalto a 70 kilómetros de Mi Paz, y yo temía no estar a la altura o,
peor aún, que mi ausencia marchitara el mirador. La despedida en la estación de autobuses fue un desgarro silencioso. Mi abuela me entregó una lata de galletas de manteca y mi abuelo deslizó en mi mochila un cuaderno de hule donde había anotado, con su letra de trazo firme, los secretos del clima de la zona durante los últimos 50 años. No olvides de dónde vienes, porque si pierdes tus raíces, el viento te llevará como a la paja, fue su último consejo. Mientras el autobús enfilaba la carretera hacia Madrid, lloré sin consuelo, sintiendo sobre mis hombros el peso de 3 generaciones y la promesa que le hice a mi madre. La Politécnica fue un choque brutal. Me sentía un extraño entre hijos de terratenientes y chicos de ciudad que nunca habían visto una asada. Pero me negué a ser el paleto de Toledo. Estudiaba hasta que me ardían los ojos, centrándome en la agricultura de precisión. Me fascinaba la monitorización por satélite y las energías renovables aplicadas al riego. Cada vez que aprendía a programar un sensor, visualizaba mi finca convertida en el modelo a seguir de toda Castilla-La Mancha. Sin embargo, las sombras no me abandonaban. Mi padre, Pablo, era un eco lejano y frío. Llamaba 1 o 2 veces al año, siempre con una voz pastosa y distante, haciendo preguntas banales que denotaban su total desinterés por mi vida o por la de sus padres. La brecha entre nosotros era ya un abismo insalvable, pero en un rincón infantil de mi alma, aún deseaba que algún día me mirara con el orgullo con el que Rodrigo me miraba al partir. Todo se truncó una tarde de enero, bajo un cielo madrileño gris y hostil. Estaba en el laboratorio calculando caudales cuando el teléfono vibró. La voz de mi abuela Virginia era un hilo roto que apenas podía sostenerse. Miguel. Tu abuelo. Le ha dado un ataque al corazón. No ha llegado a la ambulancia. Sentí que el mundo se detenía. El hombre que era mi roca, mi guía y mi verdadera figura paterna se había ido. Me desplomé en el suelo del laboratorio, rodeado de probetas y cables, mientras el llanto me ahogaba. Volví a Toledo con el alma en jirones. El viaje fue un desfile de recuerdos. Rodrigo enseñándome a ordeñar, su risa ronca cuando yo tropezaba con los aperos, su olor a sol y a tierra. El funeral fue sencillo, pero el pueblo se volcó. Rodrigo era un hombre de palabra en una tierra donde eso todavía significaba algo. Frente a su ataúd, en la pequeña iglesia de piedra, juré que su esfuerzo no caería en saco roto. Días después, Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Con las manos temblorosas, sacó una caja de caudales y me entregó un documento oficial. El testamento. Al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Rodrigo había dispuesto de su herencia con una claridad meridiana. La finca El Mirador, los derechos de la PAC, el ganado y cada metro cuadrado de tierra pasaban a ser de mi propiedad absoluta. Había dejado a mi padre solo la legítima estricta, lo mínimo que obliga la ley española, alegando su desapego y falta de cuidado hacia la explotación. Toda la responsabilidad recaía sobre un joven de 19 años. ¿Por qué, abuela? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué saltarse a mi padre? Porque tú eres el que tiene la tierra en el corazón, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma a otros demonios. Rodrigo sabía que en tus manos el mirador seguiría vivo. En las suyas, sería solo dinero para malgastar. Pero la noticia del testamento fue la mecha de una bomba. Pablo apareció en la finca 3 días después. Bajó de su furgoneta dando un portazo, con el rostro desencajado y el tufo a alcohol precediéndole. «Esto es un robo», gritó, estampando la copia del testamento contra la mesa de la cocina. ¿Cómo se le ocurre a ese viejo dejarle todo a un niñato que ni siquiera se ha afeitado todavía? Yo soy el heredero legítimo. El miedo me paralizó, pero Virginia se levantó con una dignidad que me dejó sin aliento. Tú abandonaste esta casa y a tu hijo, Pablo. Tu padre te dio 1000 oportunidades y las tiraste todas por la borda. El mirador no se toca. Mi padre me clavó una mirada cargada de un odio puro,
un resentimiento que parecía haber estado macerando durante años. Te crees muy listo con tus libros de Madrid, ¿verdad, Miguelito? Me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío por derecho de sangre? Pero te advierto una cosa. Voy a impugnar este papel hasta que te quedes sin una peseta. Esta tierra me pertenece y no voy a parar hasta que te vea suplicando en la calle. Se dio la vuelta y se marchó dejando una nube de polvo y una amenaza que pesaba más que cualquier tormenta que hubiera azotado Castilla. Me quedé allí, mirando mis manos, preguntándome si realmente era lo suficientemente fuerte para defender el legado de mis abuelos frente a mi propia sangre. Tras el entierro de mi abuelo Rodrigo, la vida en el Mirador se convirtió en un ejercicio de resistencia. El duelo pesaba en el aire tanto como el polvo en los días de siega, pero no había tiempo para las lágrimas. El ganado seguía teniendo hambre y los campos no entendían de tristezas. Mi padre desapareció de escena durante un par de años, un respiro que aproveché para volcarme en los libros en Madrid. Pasaba la semana entre aulas y laboratorios, y cada viernes, sin falta, tomaba el autobús a Toledo para ponerme el mono de trabajo y deslomarme ayudando a la abuela Virginia. El agotamiento era crónico, pero la promesa que le hice a Rodrigo y el temor a que la finca decayera me servían de puntal. Sin embargo, la tregua terminó de forma abrupta. 2 años después, la tempestad regresó con un rostro que no esperaba. Pablo, mi padre, volvió a cruzar la cancela de la finca, pero esta vez traía escolta. Lo acompañaba una mujer llamada Lucía, que apenas superaba los 20 años y cuya mirada, afilada y ambiciosa, escaneaba la propiedad como quien taza un botín. Miguel, Lucía y yo nos hemos casado por lo civil, anunció mi padre con una frialdad que me revolvió las entrañas. Y como ahora somos un matrimonio legal, vamos a instalarnos en la casa principal. Es mi derecho como hijo y como esposo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi abuela Virginia, cuya salud se marchitaba por momentos, intentó balbucear una protesta, pero mi padre la cortó en seco esgrimiendo el derecho de habitación y otros tecnicismos legales sobre el uso de la vivienda familiar. Por no martirizar más a mi abuela y evitar que su corazón fallara de nuevo por un disgusto, cometí el error de mi vida. Bajé la cabeza y les dejé entrar. Lucía no tardó ni una semana en desplegar su verdadera naturaleza. No tenía el menor respeto por los ciclos del campo ni por la historia que guardaban aquellos muros de piedra. Para ella, el Mirador no era un legado, sino un activo inmobiliario que estaba infrautilizado. No dejaba de susurrarle al oído a mi padre planes que me hacían hervir la sangre. Pablo, esto es un desperdicio de terreno. Si logramos una recalificación de suelo, podríamos parcelar la zona de las encinas y construir una urbanización de chalets de lujo. El pueblo está creciendo y Madrid está a un paso. Sería una mina de oro, podríamos dejar este lodazal y vivir como señores en la capital. Yo me mantuve como un muro de contención. Como heredero universal de la nuda propiedad, según el testamento de mi abuelo, ninguna segregación de fincas ni venta podía realizarse sin mi consentimiento y firma. Aquello enfureció a Lucía, que inició una campaña de acoso y derribo. Empezó a quejarse de todo. Del olor a estiércol, del rugido de los tractores al amanecer y, sobre todo, de mi presencia. La tensión alcanzó su cenit cuando anunció que estaba embarazada. Ahora que vamos a traer un niño al mundo, necesitamos espacio y dignidad, soltó mi padre una tarde en el comedor, mientras evitaba mirarme a los ojos. Miguel, tú ya eres un ingeniero, tienes tu vida en Madrid. Lucía dice que el bebé necesita tu habitación para su cuarto de juegos y sus cosas. Tienes que desalojar la casa de inmediato. Me quedé de piedra. Mi propio padre me desahuciaba de la casa donde nací, la casa que mi abuelo me confió para proteger la estirpe. Miré a la abuela Virginia, estaba hundida en su sillón, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, amordazada por el miedo a las represalias de Pablo. Esta es mi casa, padre, respondí, intentando que no me temblara la voz.
El abuelo Rodrigo me nombró heredero para que velara por la tierra y por la abuela. No voy a marcharme. Lucía saltó de la silla como si la hubieran pinchado, fingiendo un ataque de nervios de manual. ¿Lo ves, Pablo? Tu hijo es un egoísta, nos odia y desprecia a su futuro hermano. No puedo criar a un hijo bajo el mismo techo que este energúmeno. Mi padre, completamente anulado por la voluntad de su mujer, se levantó gritando. Fuera de aquí. Si tanto quieres la finca, vete a dormir con las bestias al pajar, pero no quiero volver a ver tu cara en esta casa. Y así, en un acto de humillación que aún hoy me escuece, terminé instalándome en el viejo cobertizo de herramientas, junto al establo. Acondicioné un rincón entre aperos y sacos de simiente. No había calefacción, solo una vieja estufa de butano que apenas templaba el aire, y el frío del suelo de piedra se me calaba hasta los huesos en las noches de invierno toledano. Pero desde allí, en la penumbra, podía vigilar mis cultivos y, lo más importante, colarme en la casa principal para cuidar a mi abuela cuando ellos salían al pueblo a malgastar el poco dinero que quedaba. Los meses pasaron como una pesadilla. Nació Hugo, el niño, y Lucía lo utilizó como un escudo humano para sus demandas. Exigió vender el ganado alegando que las moscas eran un foco de infección para el bebé. Presionaba a mi padre para que abandonara el mantenimiento de los cereales, queriendo demostrar que la explotación era deficitaria y que la única salida era la venta. Mi padre, abandonado al alcohol y a la desidia, dejó de trabajar. Se pasaba las horas discutiendo con los pocos jornaleros que aún nos guardaban lealtad, mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de la puerta. El punto de no retorno llegó cuando recibí un soplo de un antiguo compañero de estudios que trabajaba en una notaría de Toledo. Habían intentado presentar un documento de compraventa de la parcela norte, la más valiosa por su acceso al pozo y al regadío, con una firma que pretendía ser la mía. Habían intentado falsificar mi identidad para trocear la herencia de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que la paciencia se había agotado. Si seguía siendo un observador pasivo, el mirador moriría bajo el asfalto y la codicia. Me puse en contacto con un abogado de la Unión de Pequeños Agricultores, experto en derecho agrario y sucesiones. Miguel, la ley está de tu parte por el testamento, me advirtió con gravedad, pero ellos están dentro de la casa y hay un menor de edad por medio. Va a ser un proceso judicial largo, costoso y, sobre todo, va a ser una guerra fratricida que te va a destrozar por dentro. ¿Estás seguro? Apreté los puños, sintiendo el aroma de la tierra arcillosa que entraba por la rendija del pajar. Pensé en la sonrisa de mi madre, en las manos callosas de Rodrigo y en la dignidad herida de Virginia. Estoy seguro, sentencié. Por mi sangre y por mi tierra, no voy a dejar que destruyan lo que 3 generaciones tardaron un siglo en levantar. Que empiece la batalla. La atmósfera en la finca El Mirador se volvió irrespirable, una guerra de guerrillas donde el odio sustituyó al respeto. Mi padre y Lucía, acorralados por su propia codicia, dejaron de disimular. Intentaron quebrantar mi voluntad hostigándome en mi refugio del pajar. Cortaban el suministro eléctrico que llegaba de la casa principal, saboteaban los depósitos de gasoil de los tractores o bloqueaban los caminos de servidumbre con maquinaria vieja y oxidada para impedir mi paso. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que seguía siendo aquel niño desvalido que mi padre despachó con una mochila de lona. No comprendieron que frente a ellos tenían a un ingeniero agrónomo respaldado por la ley, con la legitimidad de la tierra en las venas y una voluntad forjada a fuego y escarcha. Inicié la ofensiva legal en los juzgados de Toledo. Presenté una demanda de desahucio por precario y una acción de protección del patrimonio, fundamentada en el testamento hológrafo de mi abuelo Rodrigo y en la evidente administración desleal de la propiedad. La batalla en los tribunales fue un calvario emocional. Vi a Lucía interpretar el papel de su vida, derramando lágrimas de cocodrilo ante el juez, alegando que yo era un monstruo que pretendía dejar a un lactante en la indigencia. Escuché a mi padre acusarme de mal hijo y de traicionar la sangre.
Sin embargo, los hechos eran tercos y los documentos, implacables. Las pruebas periciales demostraron el abandono sistemático de la explotación, el impago de las cuotas del SEAS, Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, y, lo que sentenció su destino, el informe caligráfico que confirmaba el burdo intento de falsificar mi firma para enajenar las parcelas de regadío. El magistrado dictó sentencia a mi favor. Se decretó el lanzamiento y se les concedió un plazo improrrogable de 60 días para desalojar la vivienda. El día que cruzaron la cancela por última vez, el aire se sintió más limpio, aunque el sabor fuera agridulce. Observé desde la distancia cómo mi padre cargaba sus escasas pertenencias en la furgoneta, tenía la mirada perdida en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de una derrota que él mismo se había buscado. Lucía, fiel a su estilo, no dejó de lanzar improperios y maldiciones contra los muros de piedra, como si la casa tuviera la culpa de su fracaso. No sentí el triunfo que esperaba, solo una punzada de compasión por aquel hombre que un día fue mi héroe y terminó siendo un extraño. Cuando el motor de la furgoneta se perdió tras la loma, el mirador soltó un suspiro de alivio que resonó en cada encina. Lamentablemente, la victoria llegó con un vacío irreparable. Mi abuela Virginia no alcanzó a ver el sol de la justicia. Falleció apenas unas semanas antes del fallo judicial, en aquella modesta habitación del establo que habíamos transformado en su último baluarte de dignidad. Se fue en silencio, apretando mi mano con sus dedos armentosos, mientras el viento solano golpeaba las vigas. Haz que estas tierras vuelvan a cantar, Miguel. Hazlo por el abuelo, por tu madre. Y por ti, susurró antes de que su luz se apagara. Con el control absoluto de la finca, inicié la reconstrucción. Invertí hasta el último céntimo de los ahorros que mis abuelos custodiaron con tanto celo y solicité un crédito del ICO para jóvenes agricultores. Fue el momento de pasar de los planos a la realidad. Implementé el riego por goteo con telemetría que había diseñado en la Politécnica, levanté invernaderos de alta tecnología con control de clima y recuperé el ganado, pero esta vez apostando por la excelencia. Una cabaña de producción ecológica certificada, destinada a los mercados más exigentes de Madrid. Los años siguientes fueron un testamento de esfuerzo. Trabajé de sol a sol, de cosecha en cosecha, sin distinguir domingos de festivos. Cada gota de sudor sobre la tierra arcillosa, cada madrugada analizando mapas de rendimiento y niveles de nitrógeno, era un ladrillo más en la promesa cumplida. El mirador dejó de ser una herencia en ruinas para transformarse en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha, un faro de modernidad que respetaba, por encima de todo, la tradición. Una tarde de este último otoño, con el sol poniente bañando los campos de cereal en un oro líquido y profundo, me detuve en el centro de la finca. Contemplé la exuberancia de los cultivos, el brillo especular de los invernaderos y el murmullo rítmico de los aspersores fundiéndose con el mugido de las vacas en el valle. Cerré los ojos y, por primera vez en 25 años, sentí una paz absoluta. La brisa traía ese aroma a tierra roja y tomillo, y por un instante, pude sentir la presencia de Mónica, de Rodrigo y de Virginia, como si sus sombras caminaran a mi lado, sonriendo ante la obra terminada. Supe hace poco que mi padre vive en un pequeño piso de alquiler en la ciudad, consumido por la soledad después de que Lucía lo abandonara en cuanto se agotó la última moneda que pudo sacarle. No sé si el tiempo me otorgará la generosidad de perdonarlo, pero he decidido que su sombra no oscurecerá más mi camino. Me quedé allí, solo ante la inmensidad de mi destino, y susurré al viento. Lo hemos conseguido, abuelo. La tierra sigue siendo nuestra. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Toledo, comprendí que, pasara lo que pasara, este era mi sitio. Mi refugio. Mi hogar. Mi legado eterno. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la Sierra del Guadarrama.
40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, la casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes.
Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600? La Casa del Lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la Sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, la Casa del Lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la Sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo,
cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia? Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida. Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón, y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella, lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago.
Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio. De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela de un cazador. Caminé en silencio de vuelta a mi todoterreno y tomé la decisión que definiría el resto de esta historia. Iba a manejar esto como el profesional que siempre fui. Conduje de vuelta por la carretera unos 400 metros, hasta que encontré un pequeño recodo oculto por la vegetación y los robles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando hondo, dejando que la adrenalina se asentara para que la lógica tomara el control. Me temblaban las manos sobre el volante de cuero, pero mi mente estaba empezando a funcionar con la lucidez de quien prepara un cierre de ejercicio. Primero, necesitaba evidencias. Pruebas reales, irrefutables y con sello de tiempo, cualquier cosa que no permitiera a Victoria construir una narrativa de malentendido. Busqué en la guantera y saqué la pequeña cámara digital de alta resolución que siempre guardaba allí para peritar daños en fincas para los seguros. Viejas costumbres de mi carrera legal. Documéntalo todo, incluso lo que creas que nunca olvidarás. Bajé del coche y regresé hacia la casa internándome en el bosque, evitando el camino principal. Había un antiguo sendero, casi borrado por la maleza, que Elena y yo solíamos recorrer en nuestros paseos matutinos. Salía cerca de la parte trasera de la parcela, justo detrás del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardín y la leña. Desde ese ángulo, tenía una vista perfecta y elevada del porche trasero y de los grandes ventanales que daban al lago. Me moví con una lentitud calculada, midiendo cada paso para no quebrar ninguna rama seca. Una parte de mí, la más racional, se sentía ridícula arrastrándose entre los pinos como un detenido. La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros. En estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid,
para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia? Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida. Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella, lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago. Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio.
De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela. La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros. En estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia?
Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida. Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón, y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella, lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago. Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio. De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela de un cazador. Caminé en silencio de vuelta a mi todoterreno y tomé la decisión que definiría el resto de esta historia. Iba a manejar esto como el profesional que siempre fui. Conduje de vuelta por la carretera unos 400 metros, hasta que encontré un pequeño recodo oculto por la vegetación y los robles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando hondo, dejando que la adrenalina se asentara para que la lógica tomara el control. Me temblaban las manos sobre el volante de cuero, pero mi mente estaba empezando a funcionar con la lucidez de quien prepara un cierre de ejercicio. Primero, necesitaba evidencias. Pruebas reales, irrefutables y con sello de tiempo, cualquier cosa que no permitiera a Victoria construir una narrativa de malentendido. Busqué en la guantera y saqué la pequeña cámara digital de alta resolución que siempre guardaba allí para peritar daños en fincas para los seguros. Viejas costumbres de mi carrera legal. Documéntalo todo, incluso lo que creas que nunca olvidarás. Bajé del coche y regresé hacia la casa internándome en el bosque, evitando el camino principal. Había un antiguo sendero, casi borrado por la maleza, que Elena y yo solíamos recorrer en nuestros paseos matutinos.
Salía cerca de la parte trasera de la parcela, justo detrás del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardín y la leña. Desde ese ángulo, tenía una vista perfecta y elevada del porche trasero y de los grandes ventanales que daban al lago. Me moví con una lentitud calculada, midiendo cada paso para no quebrar ninguna rama seca. Una parte de mí, la más racional, se sentía ridícula arrastrándose entre los pinos como un detective de novela barata. Pero la parte que buscaba justicia para David sabía que este era el único camino. Cuando alcancé el parapeto del cobertizo, la vista del salón era meridiana. Las cortinas estaban abiertas de par en par, confiando ellos en la supuesta soledad de la zona. A través de los cristales, vi que se habían movido del sofá. Ahora estaban de pie junto a la isla de mármol de la cocina. Él estaba sirviendo vino en 2 de mis copas de cristal de Bohemia. Mi vino, un Ribera del Duero de reserva que yo mismo había seleccionado el otoño pasado y que guardaba para ocasiones especiales en el estante sobre la nevera. La audacia de la escena era casi insoportable. Levanté la cámara, ajusté el zoom y empecé a disparar. Clic. Victoria aceptando la copa con una sonrisa cómplice. Clic. El hombre pasando la mano por su cintura mientras ella bebía. Clic. La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45 mi puntualidad británica.